Hola, ¿qué tal? Un gusto encontrarnos en una nueva conversación aquí en CNN Chile. Queremos conversar sobre este libro. Y este libro reflexiona en torno a algo muy cotidiano, pero que realmente impacta en la vida de muchas personas y que tiene que ver con los cuidados. Hablamos de una población que envejece, hablamos de, además, distintas políticas que tenemos que poner sobre la mesa para poder justamente hablar de este tema. Y queremos saludar y establecemos contacto con Lieta Vivaldi. Ella es una de las editoras también de este libro, directora del programa de Género, Derecho y Justicia Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. Son reflexiones feministas sobre los cuidados. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, ¿por qué es tan importante reflexionar en torno a los cuidados? Bueno, reflexionar sobre los cuidados es clave y el último tiempo se ha empezado a visibilizar más, siendo que es lo que sostiene la vida. Los cuidados los asociamos a veces a poblaciones particulares, por ejemplo, el cuidado de niños pequeños o personas enfermas o personas mayores, pero todos nos cuidamos entre sí. Estamos en una red de cuidado y también junto al medio ambiente y en general vivimos en una sociedad en que nos necesitamos unos a otros. Y el problema ha sido que por mucho tiempo esta necesidad ha parecido invisibilizada, porque no es que no se realice, sino que en su gran mayoría las labores de cuidado son hechas por mujeres. Entonces es importante, por una parte, que visibilicemos lo importante que es cuidarnos y por otra parte, que compartamos mejor estas labores. Oye, estoy viendo parte del libro y dice, ¿cierto? La pandemia, producto del COVID-19, contribuyó a visibilizar lo frágil y vulnerable que es la vida. Y eso estamos de acuerdo. Y la cantidad de cuidados que se requieren para sostenerla. Pero también sabemos que la pandemia llevó a las mujeres a un retroceso importante porque, bien decías tú, pareciera que recae principalmente en nosotras. Por lo tanto, ¿qué tan importante es poder... bueno, en primer lugar, ¿qué tan cierto es eso de que retrocedimos nosotras en nuestro derecho? ¿Y qué podemos hacer para dejar de entender que los cuidados son solo responsabilidad de nosotras? Claro, lamentablemente, como bien señala, se retrocedió muchísimo, puesto que aquellas familias que necesitaban seguir cuidando debido a las brechas salariales, muchas veces fueron las mujeres las que dejaron de tener un trabajo remunerado para poder cuidar. Y en otros casos, en general, son las mujeres quienes desarrollaron las labores de cuidado principalmente. Entonces, sin duda, hubo un retroceso. Pero además de esto, también afectó de distintas formas a las diversas clases sociales. Hubo clases sociales que pudo contratar quizás otra persona para que realizara los cuidados, pero otras personas no pudieron hacerlo, con todas las consecuencias que esto implica. Y si visibilizamos los cuidados, los estudios muestran que alrededor de un 23% del Producto Interno Bruto del país es gracias a los cuidados y un trabajo que es totalmente invisibilizado. Hasta hace no mucho tiempo se decía, por ejemplo, mi mamá no trabaja, cuando hacía labores dentro del hogar, que nos dimos cuenta en la pandemia, pero son trabajos que realmente son durísimos y muy fuertes. Y también, por ejemplo, todo el impacto psicológico que implica cuidar a personas enfermas o cuidar a personas que lo necesitan. Y en general, como yo señalaba, todo lo que se habla de la carga mental y organizar también de qué forma vivimos, también es un trabajo de cuidados. Claro, la carga mental también es carga y eso hay que asumirlo, y cuando uno trabaja en la casa, trabaja y demanda y existe, y eso muchas veces es invisibilizado. Muchas veces por alguna decisión que puede ir o no de la mano de una decisión justa, las mujeres se quedan en los cuidados, no se pueden desarrollar de manera profesional o laboral como muchas quisieran, y su opción va a tener que hacerse cargo de los cuidados. Por lo tanto, ¿cómo podemos abordar esta situación desde el punto de vista de las políticas públicas, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la brecha salarial? Es tan multifactorial que ¿cómo podemos atajarlo? Claro, justamente como bien mencionas, son muchos los factores que influyen, y una de las, yo creo, virtudes de este libro es que se aborda desde la medicina, desde la filosofía, desde la sociología, desde el derecho, para abordar distintos temas respecto al cuidado. Lamentablemente, los cuidados históricamente han sido feminizados. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha naturalizado, que seamos fundamentalmente las mujeres quienes cuidemos, y esto implica también que, como tú bien señalabas, que seamos las mujeres quienes tengamos mayores cargas al respecto. Pero es fundamental que como sociedad, desde la educación, desde las personas más pequeñas, tengamos corresponsabilidad en los cuidados.
que las políticas públicas que hoy en día, por ejemplo, estamos implementando, se presentó un proyecto de ley integral para un sistema de cuidados. Eso también es clave, que el Estado se haga cargo, que las empresas privadas también se hagan cargo y que la comunidad en su conjunto se haga cargo. Porque como señalamos en este momento, somos fundamentalmente las mujeres y en forma privada, en nuestros hogares que nos hacemos cargo, y debería ser algo que todas las personas compartamos, que como señalaba el Estado, lo público, lo privado, y esto necesitamos desde muy pequeños y pequeñas empezar a cambiar la forma cultural en que entendemos la división sexual del trabajo, es decir, que la naturaleza de las mujeres hace que nosotras seamos las que tengamos que cuidar, porque obviamente eso implica injusticia también para los hombres, porque también puede ser que los hombres quieran cuidar, pero como no está naturalizado, no pareciera ser un derecho, los hombres nos cuidan. Entonces creo que estos cambios de paradigma ayudan a una sociedad mejor para todas las personas, no es solamente para las mujeres. Ahora hablemos del libro específicamente en los contenidos que podemos encontrar en Reflexiones Feministas sobre los cuidados. ¿Qué podemos encontrar? ¿A quién está dirigido este libro? ¿Y dónde lo podemos encontrar también? Sí, este libro ya está en todas las librerías, en la editorial Lomo, así que agradecemos también a la editorial el interés que tuvo, y está dirigido a todas las personas. Yo creo que una de las gracias del libro es que, por una parte, hace análisis académicos, como bien señalaba, de distintas disciplinas, desde la medicina, por ejemplo, el cuidado en las enfermedades poco frecuentes, por ejemplo, o los cuidados paliativos. También más teóricamente cómo abordar los cuidados. Pero, por otra parte, hay testimonios de personas cuidadoras. Por ejemplo, de la Fundación Yo Cuido, Gabriela Cerey, cuenta su testimonio cuidando, cuando ella cuidó a su hija que nació con una parálisis cerebral, y cómo desde ahí se armaron redes al respecto. También hay el testimonio de una mujer filósofa que fue violentada sexualmente desde pequeña, estando en el Servicio Nacional de Menores. Y cuenta también su experiencia y cómo acá también la falta de cuidados, de los cuidados que uno esperaría, influyó también en su trayectoria. Entonces, yo creo que una de las gracias de este libro es que combina lo más teórico, que como también cómo en la práctica los cuidados se llevan a cabo. Y muchas veces no todo el mundo lo conversa. Yo creo que eso es súper interesante también de resaltar. Ahora, ¿a quién recomendarías tú este libro? ¿Para quién está dirigido? ¿En quiénes pensaron en el momento que escribían? Realmente esto fue el producto de un seminario que hicimos de 2 días, en el cual invitamos a personas a hablar sobre los cuidados. Invitamos muy ampliamente a distintas personas a que conversaran desde su perspectiva sobre estas temáticas. Entonces, en este sentido, yo creo que el libro de verdad está dirigido a todas las personas que estén interesadas en estas temáticas y que quieran aprender más sobre qué implica cuidar. Cuidar implica también los derechos a cuidar a otra persona, a ser cuidada, al autocuidado, cómo vivimos la ciudad desde el punto de vista de los cuidados. Entonces, de verdad que es un libro que está hecho para que todas las personas nos acerquemos a las temáticas, principalmente porque hoy en día también, a nivel país, se está discutiendo cuál va a ser nuestro sistema integral de cuidado. Y hay muchas personas que tienen acá mucho que aportar al debate y que a veces no tienen la posibilidad de hacerlo. Por eso es una invitación también abierta a participar en los diálogos y tratar de también, desde nuestra perspectiva, ir cooperando para este debate. O sea, una ciudad, una sociedad en que nos cuidemos es una sociedad más democrática. Y cuidarnos implica también, por ejemplo, tener acceso para que las personas puedan caminar por la ciudad, rampas para sillas de ruedas, personas con capacidades distintas. Entonces, ¿cómo logramos una ciudad, un entorno en que nos cuidemos más y en que podamos participar más? Son algunas de las preguntas que vamos contestando durante el libro. Una última pregunta, y muy breve. Si pudiéramos elegir una primera medida para avanzar, ¿cierto?, en esta justicia en torno a los cuidados, porque los pasos se dan de a uno, son lentos, son paulatinos, ¿cuál sería ese? Es muy difícil decir solo una. Sí. Yo creo que para una democracia de los cuidados necesitamos redistribuir de todas formas los cuidados, que no estén solamente en las mujeres. Y para esto son conversaciones que tenemos que dar y tenemos que ir avanzando en este sentido. Ya se han hecho algunos pasos, pero sí, tenemos que redistribuir. Eso yo sé que es complejo pensarlo y hay muchas formas, pero también desde los colegios, como señalaba, desde la educación, y repensando esta naturalización de que sean feminizados. Y poder ver relevos para las personas que cuidan, poder ver también cómo retribuimos el trabajo que se hace gratuitamente también, y muchas veces desde el amor,
pero otras veces también se hace desde una obligación que impide a las personas cuidarse a sí mismas, que impide a las personas trabajar en otras cosas que quisieran. Entonces tenemos que lograr una sociedad. Eso es la única forma de lograr una sociedad democrática, es que repensemos cómo están distribuidos los cuidados. Y para eso, por de acá termino, tenemos los diálogos que se han ido desarrollando a lo largo del país y los distintos territorios para escuchar a las personas, yo creo que son claros. La primera etapa, escuchar qué es lo que las personas entendemos por cuidado y de qué forma podemos aliviar esta tarea que, como señalaba, puede venir desde el amor, desde el cariño, etcétera, pero que implica un gran cansancio y mucho costo para las personas que lo realizan. Bien, pues distintas disciplinas que se conjugan también en este libro, reflexiones feministas sobre los cuidados. Elieta Vivaldi, muchísimas gracias por conversar con nosotros en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes. Y la invitación a ustedes a que sigan junto a la compañía de nuestro canal. Ya nos encontramos en cualquier momento en una próxima entrevista. Hasta entonces.